Perlas del libro de Marcos. Jesús define la blasfemia en el capítulo 3 de Marcos por segunda vez. Ya lo hizo en el capítulo 2. ¿Qué es la blasfemia? ¿De qué manera lo define? Buen día. Damos gracias a Dios que nos permite ingresar al estudio de las perlas del capítulo 3 del libro de Marcos. Centrémonos en las perlas, en las verdades que necesitamos para seguir creciendo en nuestro conocimiento y en nuestra relación con Dios. La primera historia, el hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Los sábados Jesús estaba en la sinagoga. Otra vez entró en la sinagoga, en la iglesia. Lo que para nosotros hoy en día es la iglesia, era en ese tiempo la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía seca una mano. Una persona enferma. Hay mucha gente que está sufriendo de diversas enfermedades, sean físicas, sean emocionales, sean espirituales, que van a la iglesia. Y esas personas esperan que en sus vidas se suscite un milagro, como sucedió con este hombre. ¿Cuántas personas sufren en sus hogares y cuando van a la iglesia esperan encontrar esa paz que solo Dios puede darles? Es responsabilidad nuestra tratar de identificar estos casos y ver en lo posible qué podemos hacer para aliviar las cargas, las angustias de estas personas. Este hombre tenía la mano seca, una mano muerta. Humanamente es imposible devolver a la vida una mano seca. ¿Por qué? Porque todas las arterias están secas. No hay forma que fluya la sangre. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Estos líderes religiosos, en lugar de buscar que aliviar las cargas de las personas sufrientes, de las personas que iban con enfermedades a la iglesia, a la sinagoga, en lugar de concentrarse en servir, estaban más pensando en cómo hacer caer a Jesús, cómo ponerle una trampa. Y ahora estaban pendientes, ¿lo va a sanar o no lo va a sanar? Si lo sana, entonces lo vamos a acusar. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. En ocasiones Jesús hacía cosas que nos sorprenden a nosotros. ¿Por qué? Porque nos quiere enseñar. ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar aquí? Cuando hay que rescatar una verdad, cuando hay que poner en alto una verdad que ha sido olvidada o que ha sido dejado de lado, hay que hacerlo de forma tal que todos se enteren, que todos escuchen. Y entonces ahora pide a este hombre que se ponga al medio. Y él pregunta: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Jesús pregunta a todos los presentes: ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Es lícito salvar la vida o quitarla? La respuesta es clara, ¿verdad? Prácticamente la respuesta Jesús misma la da. ¿Quién va a decir no, hay que hacer el mal? ¿O quién va a decir hay que quitar la vida en el día de reposo? Por lo menos por compromiso, por quedar bien, ya algunos tendrían que decir hay que hacer el bien.
hay que salvar la vida. Pero como esta gente no quería comprometerse, no quería quedar en evidencia, ¿qué hizo? Calló. Se quedaron callados. Ninguno respondió. Qué terrible es cuando las personas muestran indiferencia hacia aquellas personas que sufren. Y esa no es la razón de ser del cristianismo. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, había enojo en Jesús. Frecuentemente se dice que el único enojo que no implica pecado es el enojo contra el pecado. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Los falibles mortales con demasiada frecuencia cometen el error de aborrecer al pecador y amar el pecado. El enojo contra el mal por ser mal, sin malos deseos ni malos propósitos contra otros, ciertamente se puede considerar como un loable rasgo de carácter. Enojarse contra el mal. El único enojo que no implica pecado es el enojo contra el pecado. Y Jesús se enojó contra el pecado, entristecido por la dureza de sus corazones. Solo Marcos registra los sentimientos personales de Jesús. Enojado, entristecido. Estaba entristecido porque los dirigentes judíos usaban de su elevada investidura y de sus cargos para desfigurar el carácter y los requerimientos de Dios. Habían dejado de lado la razón de ser del sábado para establecer leyes, para establecer normas humanas. Y esas normas humanas generalmente están plagadas de egoísmo. Los corazones se van endureciendo cuando nos volvemos legalistas, cuando perdemos de vista la misericordia, cuando perdemos de vista el juicio, cuando perdemos de vista nuestra humillación ante Dios. Entonces Jesús dice, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada sana. Solo Dios puede dar vida. Su palabra es vida. Sus palabras dan vida. ¿Y qué hace ahora el maestro? Extiende tu mano. Y esa mano seca volvió a la vida. Dios es la fuente de la vida. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. En sábado estaban planificando cómo deshacerse de Jesús. En lugar de alegrarse, en lugar de celebrar la restauración de esta persona, la sanidad de esta persona, estaban enojados, estaban buscando la manera de cómo destruir al maestro. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Mucha gente seguía a Jesús. Pero trabajar con mucha gente, estar rodeado de mucha gente, también es estar en medio de un bullicio terrible. Y hay momentos en los cuales el bullicio puede empezar a generar en las personas una carga de estrés. En ciertas ciudades, los automóviles no pueden tocar el claxon. Está prohibido ese ruido. ¿Por qué? Porque estresa a la gente. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen.
Había ocasiones en las cuales Jesús sentía la necesidad de estar solo. Había ocasiones en las cuales Jesús sabía que debía de huir de la multitud. Tengan lista la barca. Nosotros también necesitamos de tanto en tanto tener lista la barca para ir a un lugar tranquilo. Un lugar donde podamos descansar. Siempre habrá trabajo. El trabajo no se termina. Siempre hay cosas que hacer. Pero necesitamos descansar de tanto en tanto. Y Jesús nos muestra cómo hacer frente al estrés, cómo hacer frente al agobio frente al cual nos vemos en ocasiones. Ten siempre lista tu barca. Ten siempre lista tu barca para ir a un lugar tranquilo, donde puedas descansar. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. La gente apretujando, empujando. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Para los espíritus inmundos, para estos espíritus caídos, los ángeles caídos, para ellos Jesús era el Hijo de Dios, era el Cristo, y ellos lo confesaban abiertamente. Los líderes religiosos tenían muchas evidencias para darse cuenta de que Jesús era el Cristo, el Mesías esperado, pero ellos decidieron rechazarlo. A pesar de que estos seres caídos testificaban, mas él les reprendía mucho para que no se le descubriese. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Jesús va a llamar a sus apóstoles. ¿Y a quiénes llama? A los que él quiso. El liderazgo es establecido por Dios y Dios llama a las personas que él quiere. Dios ha establecido los liderazgos en la iglesia como él quiere, así como el sábado existe porque él quiso. Nadie le impuso. Dios quiso crear un día más en la semana para que el hombre pueda tener ese día para él, para encontrarse con su Señor. Y ahora, cuando va a llamar a los apóstoles, llama a los que él quiso. Cuando el Espíritu Santo reparte los dones, dice el libro de Efesios, reparte como él quiere. Pero a veces nosotros queremos imponerle a Dios liderazgos. Yo quiero ser líder, yo quiero ser esto. Es bueno desear, pero no podemos imponer. Desde años atrás, en la iglesia se vive una pugna. ¿Se debe o no se debe ungir a las mujeres? Y hay un sector que dice que sí se debe ungir, hay otro sector que dice que no se debe ungir. Y por si acaso, en temas de liderazgo no se trata de quién es más capaz, sino se trata de llamado. Cuando en el desierto Moisés y Aarón ejercían el liderazgo, se rebelaron un grupo de jóvenes. ¿Se recuerdan? Se rebelaron. ¿Por qué? Porque ellos creían que eran más capaces para ejercer el liderazgo. Se me ha ido el nombre en este momento. Pero ellos pretendían ser los líderes y empezaron a cuestionar el liderazgo de Moisés y de Aarón. Pero no se trata de quién es más capaz, quién es más fuerte. Se trata de llamado. Así como Jesús llamó a los que él quiso, él ha establecido el orden, el liderazgo en la iglesia como él quiso. Así de simple. Cuando los seres humanos nos ponemos a interpretar y reinterpretar la Biblia, cometemos muchos errores. Demasiados errores.
y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Con qué propósito Dios llama a los apóstoles? Para que tengan una misión. ¿Qué debían hacer? Estar con él, alimentarse de él, aprender de él y cumplir la misión de evangelizar. Ese propósito se mantiene en nuestros días. Ese mismo propósito debe de seguir cumpliéndose. Estar en la presencia de Dios y compartir el mensaje. Pero para estar compartiendo el mensaje, Él hace algo más. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Les da autoridad, les da poder para cumplir con su misión. Nadie es llamado para estar sin hacer nada. Así como los apóstoles fueron llamados para estar en su presencia y para compartir las verdades, de la misma manera sucede con nosotros. Cuando Jesús partió, ¿qué dijo? Toda potestad me es dada, por tanto vayan, hagan discípulos. Hagan discípulos. ¿A quiénes llamó? A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Hay una curiosidad interesante de Jesús. Le gustaba poner sobrenombres. Interesante. Como aquel joven del grupo, ¿no? Que le gusta poner sobrenombres a las personas. Simón, ya, tú Pedro. Ustedes, hermanos, son terribles, ya, ustedes son hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Una vez más, Marcos nos dice que vinieron a casa. Siempre hay que ir a casa. Después de cumplir el trabajo, la misión, a casa, a descansar. ¿A qué Jesús se encuentran aquí en el llamado? Es muy serio en las cosas que hacía, pero también era una persona alegre, no era una persona adusta, seria. Imagínense, una persona seria, completamente formal, no pone sobrenombres, ¿verdad? Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. La noticia de Jesús, del Cristo sanando, haciendo milagros, empezó a recorrer y muchos iban ante Jesús con sus problemas, con sus necesidades, y Él los iba atendiendo. Dice, eran tantos que no había tiempo ni para comer pan. No había tiempo para sentarse a almorzar. Y es por eso que, como hemos visto en el caso anterior, Él pide siempre tener listo la barca, para que cuando se canse, huya a un lugar tranquilo. Pero en este caso Jesús no tomó su barca. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Estaba tan concentrado en el cumplimiento de su misión, tan concentrado al servir a las personas, que no había tiempo para comer. Y los suyos, sus parientes, consideraban que Jesús estaba loco. Terrible, ¿verdad? Este está loco. Hay que llevarlo a casa. La familia de Jesús no entendía la misión que Jesús había venido a cumplir. Cuando tenía 12 años, se quedó en Jerusalén. La mamá y el papá lo buscaron desesperados. Cuando lo encuentran ahí en el templo, Él les dice, ¿acaso ustedes no saben que en los negocios de mi Padre tengo que estar? Jesús siempre tuvo en cuenta cuál era su misión. Él siempre tuvo en cuenta. Pero sus familiares, sus parientes, no entendían su misión, al punto de considerarlo que estaba loco.
Si sus parientes consideraban que Jesús estaba loco, como suele suceder en ocasiones, los líderes religiosos consideraban que era un instrumento del diablo. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. ¿Qué dicen los parientes? Este está loco. ¿Qué dicen los líderes religiosos? Este hace milagros, este sana, o por el poder del diablo, por el príncipe de los demonios, por Belcebú. A este acto de atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, Jesús lo califica como blasfemia contra el Espíritu Santo, una blasfemia imperdonable. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Los reinos divididos, las sociedades divididas pronto desaparecen. Hay muchas congregaciones, muchas iglesias que se han debilitado y han desaparecido porque surgieron las pugnas, porque se dividieron entre los miembros. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. La división produce la derrota. Por eso existe ese dicho que dice: divide y vencerás. Y Jesús dice: yo no estoy echando fuera los demonios por el poder de Satanás. No hago milagros por el poder del diablo. Si eso fuera, sería una contradicción total. Entonces pone un ejemplo. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Quién es el hombre? No, dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte. ¿Quién es ese hombre fuerte? Satanás. Él se irroga tener el control del planeta. Él es el príncipe de este mundo, de este siglo. Ahora Satanás ha venido para someterlo. Satanás es un enemigo derrotado. Lo ha sometido y ahora Jesús está haciendo los milagros, está restaurando, está sanando a las personas y hace muchos milagros porque ha sometido primero a ese hombre fuerte, al demonio. Lo ha sometido. No es que él está jugando para Satanás, no es que utilice el poder de Satanás para hacer esos milagros. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Cualquier blasfemia puede ser perdonada, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Atribuir el poder del Espíritu Santo, atribuir las obras del Espíritu Santo a Satanás, es considerado, es calificado como blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué es que no tiene perdón esta blasfemia? Porque quien considera que el Espíritu Santo está obrando y que ese poder es el poder del diablo, nunca va a sentir la necesidad de someterse a él. No lo va a sentir, lo va a rechazar siempre. Y esa calificación de blasfemia contra el Espíritu Santo solo lo puede hacer Dios. A nosotros no nos corresponde, porque nosotros podemos llevarnos por espejismos, porque nosotros juzgamos por lo que vemos. Dos ejemplos. Los pecados que cometió David, uno más grave que otro. Más de uno podría haber dicho: este hombre ya
cometió la blasfemia contra el Espíritu Santo y por eso se ha ido hundiendo y hundiendo y hundiendo. Pero Dios restauró a David. Los pecados del rey Manasés, que hizo pecar a toda la nación, que cerró los servicios del culto en el santuario, que puso ahí ídolos en el santuario. Más de uno podría decir, este ya cometió el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando él se arrepintió, Dios lo perdonó, a pesar de que sus pecados habían arrastrado a mucha gente a la perdición, a pesar de que sus pecados sellaron prácticamente el exilio de los judíos a Babilonia. Por eso a nosotros no nos corresponde calificar quién blasfemó o no blasfemó contra el Espíritu Santo. Y si usted cree que ha cometido esa blasfemia, como muchos consideran, yo ya he blasfemado, el mismo hecho de preocuparse es signo de que usted aún no ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Porque quien blasfema contra el Espíritu Santo ya no tiene ninguna necesidad, ya no siente la necesidad de Dios. No buscan a Dios. Pueden estar dentro de la iglesia, pero se sienten autosuficientes. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Al principio que vimos que sus parientes consideraban que Jesús estaba loco. Los líderes religiosos dicen, este está más que loco. Está haciendo sanidades, milagros con el poder de Satanás. Ahora viene su madre y sus hermanos, sus hermanas, y le mandan llamar. ¿Por qué no ingresaron? No lo sabemos. Le mandan llamar cuando él está ocupado haciendo los negocios de su padre, como le dijo Jesús cuando tenía 12 años a su madre. Entonces ahora Jesús da una respuesta que sorprende a muchos. Una respuesta que puede parecer a nosotros que es un tanto descortés o incluso una falta de respeto. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Quién es considerado como el hermano, como el pariente? El que hace la voluntad de Dios. Jesús redefine el concepto de familia en este pasaje. Dejen claro que la familia de Dios está compuesta por las personas que desean hacer la voluntad de Dios, que hacen la voluntad de Dios, no por los parientes sanguíneos, carnales, sino por los que hacen la voluntad de Dios. Aquí podemos visualizar nosotros como que esta familia estaba un tanto dividida. No entendían la misión del Maestro. Y Jesús dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Si usted hace la voluntad de Dios, si usted pone en práctica la palabra de Dios, usted será considerado como el hermano, la hermana o la madre de Jesús. Así dice él. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué? Los que hacen la voluntad de Dios. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, y él que dirá, no les conozco. ¿A quiénes conoce? A los que hacen la voluntad de su Padre. Gocémonos en hacer la voluntad de Dios. Comprendamos su misión y pongamos en práctica la misión para la cual hemos sido llamados. Él nos ha dotado de autoridad, nos ha dotado de dones para cumplir con la misión. Él nos ha llamado porque Él así lo quiso. No dejes de cumplir
con tu misión, con la razón por la cual Él te ha llamado. Ningún cristiano puede mantenerse en la inactividad. Que Dios te bendiga. Amén.